En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la hora de la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Si hay algo que nos tiene que dar esperanza, es saber que el Señor no ha venido a buscar a los perfectos, a los sabios, a aquellos que debido a su capacidad pueden entender los misterios de la vida. El Señor ha venido a buscarnos a cada uno de nosotros, que con nuestros dones, luces y sombras, en muchos momentos, pues a veces no comprendemos el misterio de Dios. Por eso el Señor hablaba en parábolas, para que los sencillos pudieran entender, para que nadie se sintiera excluido, porque Dios no quiere la muerte de sus hijos los hombres, sino que nos convirtamos y tengamos vida eterna. El problema es que muchas veces nos equivocamos y pensamos que entender implica tener una gran capacidad intelectual, saber de teología, leerte libros sesudos y difíciles, y no es así. Ya decía Pascal aquello de que el corazón tiene razones que la razón desconoce. Claro que tenemos que formarnos. No podemos tener la fe de un niño de primera comunión, pues porque no tenemos la edad de un niño de primera comunión. Nuestra fe ha tenido que crecer. Pero ¿cómo crece la fe? ¿Cómo crece ese amor a Dios? En primer lugar, crece cuando tú le correspondes, cuando tú le amas, cuando tú, porque crees en Él, vienes, rezas, practicas los sacramentos. Tu fe crece. No crece porque tú la hagas crecer, sino porque el Señor, con su gracia, la hace crecer. Los sacramentos son signos sensibles del amor de Dios, que el Señor dio a su Iglesia, no para los perfectos, sino para los débiles. Porque ¿quién de nosotros puede decir que sin la gracia de Dios puede hacer el bien y evitar el mal? Pero si con la gracia de Dios, debido a nuestra debilidad, muchas veces dejamos de hacer el bien que sabemos que hay que hacer y hacemos el mal que sabemos que tendríamos que evitar. ¿Cuántas veces te confiesas y experimentas esa debilidad que tienes? Experimentas que por más que lo intentas no lo logras. El Señor tiene sus tiempos y el Señor sabe por qué permite que en algunos momentos esa debilidad parezca tan fuerte y sin embargo en otros momentos te parece que un problema que antes era un problema ha dejado de ser un problema, porque con la ayuda de la gracia de Dios y tu esfuerzo se supera con facilidad. Hay momentos donde el Señor con su gracia te hace que te sientas sostenido y otros momentos donde a lo mejor el Señor te deja que experimentes tu debilidad y fragilidad para que no caigas en la soberbia, en el orgullo y por lo tanto no te fíes de ti, sino que pongas en Él tu esperanza y por lo tanto tu amor. El Señor sabe que somos débiles. Nos alimentamos y crece nuestra fe cuando dejamos que la gracia lleve a cabo en nosotros la obra de la salvación.
Pero también nuestra fe crece, como decía Pascal, no solo cuando amamos, sino también cuando contemplamos el misterio de Dios. Tú puedes estudiar la carrera de teología, acercarte a la Escritura, como si la Escritura fuera un libro simplemente de saber, pero si no abres tu corazón a Cristo, si no miras con amor al Señor, si no contemplas el misterio de Dios, no se producirá eso que decía Pascal. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Te has formado, has intentado que tu fe madure también, has intentado comprender en la medida de tus posibilidades los misterios de la fe que profesas, pero después tienes que dejar que el corazón también lleve y guíe tus pasos. Tienes que fiarte del Señor, tienes que dejar que aquel que por ti murió en la cruz, que es tu maestro, sea el que oriente tu vida, ilumine tu vida y te haga saber qué tienes que hacer. Por eso desde hace ya muchos años, cuando empieza el nuevo año, os recomiendo siempre que os compréis un librito que vale 4 o 5 euros, que es el Evangelio de cada día, para que podáis hacer oración de forma fácil y podáis permitir al Señor que esa lectura del Evangelio de cada día, que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios, ilumine vuestra fe, vuestra vida, y os ayude a saber qué tenéis que hacer. Porque vaya si el Evangelio es actual. A ti te puede parecer que no, pero justo ese día lees ese Evangelio y dices, caray, me ha ocurrido este acontecimiento y este Evangelio me ayuda a saber cómo me tengo que comportar. Dios habla, Dios ilumina, Dios guía. El problema es que muchas veces nosotros no nos dejamos guiar por Él. Para que nuestra fe madure es imprescindible la práctica de los sacramentos. Es imprescindible la formación intelectual, leer. Es imprescindible, sobre todo, abrir el corazón al Señor para que ese corazón que experimenta el amor de Dios tenga razones para dar razón de su fe. Cuando una persona ha tenido en su vida un encuentro con Dios o ha sentido la mano del Señor porque ha ocurrido un milagro, a lo mejor no es un milagro que tenga que ser declarado así por la Iglesia, pero tú sabes que sí, que es un milagro, porque era una curación que parecía imposible, o porque por más que intentaba superar un problema no había forma, y después de la noche a la mañana se logra. Cuando tú has sentido la mano del Señor en tu vida es distinta, no solo para ti, sino también para los demás, puesto que tu comportamiento es luz en el mundo, tu esperanza es luz en el mundo. Un cristiano tiene que ser luz por la integridad de sus costumbres, por la fe que profesa, pero también por su manera de comportarse ante las dificultades de la vida. Yo que sé que Dios me ama porque me perdona. Yo que sé que Dios me ama porque he experimentado en muchos momentos de mi vida su mano que me protege y me sostiene. En los momentos de cruz, de oscuridad, de tiniebla, no me comportaré como una persona que no tiene esperanza. Me comportaré como una persona que, porque ha sentido el amor de Dios, se fía de esos momentos de luz y su forma de vivir es luz en el mundo. Tengo problemas, tengo dificultades, pero sé que no estoy solo. ¿Qué es lo que le ocurrió a la Virgen María? La Virgen María tenía fe. De hecho, cuando va a visitar a su prima Isabel le dice eso: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y porque tenía fe, se fiaba del Señor. Y eso le ayudó a integrar en su vida los momentos de cruz, de oscuridad o de tiniebla. Cuando es perseguida, nada más dar a luz a Jesús, y tienen que marchar deprisa y corriendo con nocturnidad a Egipto para que Herodes no encuentre al niño, María no desespera. Vaya que se tendría la pobre miedo, muchísimo miedo, pero no desespera. Cuando pierde a su esposo San José, María no desespera, porque sabe que el Señor le va a sostener, va a poner los medios adecuados para que al niño no le falte nada. Cuando su hijo es perseguido, ajusticiado injustamente, condenado injustamente y entrega la vida, ella sufre,
pero la fe le da esperanza, la sostiene. Y a pesar del dolor que María experimentó, sabía que Dios es fiel y cumple su palabra. Esta es la sabiduría mayor que un cristiano tiene, que se sabe querido y amado por Dios, que sabe que aunque no comprende en muchos momentos los planes del Señor, sabe que Dios le quiere. Cristo es la prueba máxima del amor de Dios. Y por lo tanto eso me da certezas, eso me da seguridad, eso me da esperanza ante la muerte de mis seres queridos, me da horizonte ante mis dificultades, enfermedades o problemas que tengo. Sé que Dios me ama, sé que no estoy solo, sé que el Señor me sostiene. Tenemos fe y por lo tanto razones para creer en Dios. Y se tiene que notar en nuestra vida, se tiene que notar que cada uno de nosotros, a pesar de las dificultades de la vida que las tenemos, sabemos que el Señor nos sostiene y nunca nos abandona. Esta experiencia de fe tenemos que trasladarla a los demás. Se tiene que notar en nuestra forma de vivir. Los demás tienen que percibir en nuestra manera de comportarnos que tenemos algo que no es lo meramente material ni la sabiduría del mundo, sino que es la certeza y experiencia del amor de Dios. Cuando uno ha sentido ese amor de Dios, tiene problemas, pero también afronta esos problemas desde otra óptica distinta, el de la esperanza y el de la certeza de saber que Dios me quiere y nunca me abandona. El Señor no quiere la muerte de sus hijos los hombres. Al contrario, entregó la vida de su único Hijo para que tuviéramos vida y la tuviéramos abundante. Dejemos, por tanto, que Él nos consuele, nos sostenga. La fe es una semilla que han sembrado en tu corazón y que crece si tú dejas que el Señor lleve a cabo en ti esa obra, la del amor y la de la salvación, mediante la práctica de los sacramentos, mediante la formación intelectual, pero sobre todo la formación del corazón. Contempla, mira el amor de Dios y recuerda la experiencia de que Dios existe y te protege en tu propia vida. Que sea así y que seamos testimonio de su amor. Nos ponemos en pie.